Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a tu canal Pentecostales Apostólicos. En el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: Dios fue manifestado en carne. He escuchado por algunos trinitarios que cuando se dice Dios fue manifestado en carne, ya que la palabra manifestado es un verbo, ¿no? Manifestar es un verbo que está en auristo pasivo. Y entonces algunos trinitarios manifiestan que esto es razón suficiente para creer y enseñar que alguien manifestó a Dios, ¿cierto? Alguien manifestó a Dios. Y este alguien es el Padre, es el Padre. Entonces eso lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a desarrollar esta temática, será de gran bendición. He traído dos videos realizados por trinitarios. Y los vamos a escuchar, los vamos a analizar y realmente esto va a ser de mucha, pero mucha bendición. Vamos a ver los videos. Vamos a ver este primer video. Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a presentar un estudio sobre el texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este es un texto que seguidamente vemos cuando hablamos con nuestros amigos los universitarios. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta a los universitarios y quiero que estudien este texto y que consideren qué es lo que voy a argumentar y presentar en este video. El texto lee así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido... Ok, una de las cosas que nosotros debemos analizar es la pregunta que está en pantalla. Observen lo que Luis Carlos Reyes ha colocado en pantalla. ¿Quién manifestó a Dios? En Timoteo 3:16, ¿verdad? Y al Hijo de Dios en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Entonces él va a utilizar esos dos versículos para mostrar que en Timoteo 3:16 alguien distinto a Dios lo manifestó. Ya uno puede ver la inclinación monoteísta del señor Luis Carlos Reyes. Porque cuando uno pregunta quién manifestó a Dios y uno dice hay otro o hay un alguien distinto al Dios manifestado, significa que ese alguien es otro Dios, ¿cierto? ¿Quién manifestó a Dios? Esa es una pregunta que el señor Luis Carlos Reyes debería responder. ¿Quién manifestó a Dios? ¿Lo manifestó otro Dios? Ahora, si el señor Luis Carlos Reyes lo que pretende es que cuando se usa la palabra Dios, aplicárselo a una persona en particular, en este caso a la segunda persona de la Trinidad, significaría que también nosotros podemos utilizar la palabra Dios para aplicárselo a la primera persona de la Trinidad, el cual sería el Padre. Entonces, en este sentido, uno puede decir, Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. ¿Usted se siente cómodo con eso? ¿Dios manifestó a Dios? Porque la pregunta es, ¿quién manifestó a Dios? ¿El Padre manifestó a Dios? Ahora, si el Padre es una persona distinta que ejecuta la acción de manifestar a Dios, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, eso significaría que el Padre es el mismo Dios del Dios manifestado. O dicho de esta manera, el Padre es el mismo Dios de ese Dios que Él manifestó. Porque la pregunta es clara, ¿quién manifestó a Dios? ¿Quién manifestó a Dios? Si los trinitarios quieren tomar la palabra manifestado, ya que se encuentra en voz pasiva, para decir que alguien distinto manifestó a Dios, entonces realmente es una pregunta que los trinitarios deberían responder. ¿Quién manifestó a Dios? Si ellos dicen el Padre manifestó a Dios, entonces nosotros deberíamos preguntarle, ¿el Padre es un Dios distinto al Dios manifestado? Ahora, si ellos lo que quieren decir es que el Padre
manifestó a Dios, refiriéndose ese Dios a la segunda persona de la Trinidad, entonces significa que nosotros también pudiéramos utilizar la palabra Dios para referirnos a la primera persona de la Trinidad, el cual sería el Padre. Y quedaría de la siguiente manera: Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. Sea como sea, la Trinidad tendría un grave problema. Pero vamos a seguir escuchando el video y lo vamos a analizar. En este video. El texto lee así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Reina Valera Antigua. Este es un texto que los unitarios seguidamente citan cuando hablan con nosotros. Ellos piensan que de alguna manera este texto está contradiciendo la doctrina de la Trinidad, pero no lo hace en ninguna manera. La mayoría de los unitarios no tienen ninguna idea de que aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice Dios ha sido manifestado en carne, en el griego se usa el verbo ephanerothe. Él fue manifestado y viene de phanero, yo manifiesto. Este verbo ephanerothe aquí se codifica. Bueno, él dice que los unicitarios no tienen conocimiento o no tienen idea de que este verbo está en voz pasiva. Sí, los unicitarios sí tenemos conocimiento de tal cosa, sabemos que es un verbo que está en aoristo pasivo. Lo que la unicidad entiende es que este verbo que está en aoristo pasivo no puede ser interpretado de la manera tan atrevida que lo hace el mundo trinitario, en este caso el señor Luis Carlos Reyes, y de eso voy a presentar muchas evidencias y fuertes evidencias para echar por tierra esta posición que lamentablemente tiene el señor Luis Carlos Reyes. Lingüísticamente como tercer persona singular, aorristo indicativo de voz pasiva. ¿Pero qué es lo que significa esto de voz pasiva en el griego? Bueno, cuando hablamos de la categoría de voz en la gramática griega, hablamos de la propiedad del verbo que indica cómo el sujeto está relacionado con la acción o estado o expresada por el verbo. En general, la voz del verbo puede indicar que el sujeto está haciendo la acción, activo, recibiendo la acción del verbo, pasivo, o ambas, haciendo y recibiendo, al menos los resultados de la acción, como le llaman la voz media. Bueno, en cuanto a la voz activa, vamos a hablar un poquito de esto. En general, puede decirse que en la voz activa el sujeto realiza, produce o experimenta la acción o existe en el estado expresado por el verbo. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. En cuanto a la voz pasiva, en general se puede decir que en la voz pasiva el sujeto se actúa sobre o recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, si yo dijera Felipe golpeó a Miguel, aquí el sujeto es Felipe y Felipe hace la acción de golpear a Miguel. Entonces este es un ejemplo de la voz activa. Felipe golpeó a Miguel. Ahora déjenles ver un ejemplo de la voz pasiva. Felipe fue golpeado por Miguel. Aquí el sujeto Felipe recibe la acción de golpear de Miguel. Esto se conoce como la voz pasiva. Bueno, entonces nuevamente el uso más común de la voz pasiva en el griego es para indicar que el sujeto recibe la acción del verbo. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el verbo que se usa, ephanerothe, fue manifestado, se codifica lingüísticamente como la tercera persona singular, aorristo indicativo de voz pasiva. Entonces, como el verbo ephanerothe está en la voz pasiva, la acción del verbo de manifestar fue hecha no por el sujeto, sino al sujeto, por alguien que manifestó a Dios en carne. Por alguien que manifestó a Dios en carne, ¿cierto? Entonces, la acción de manifestar es, en este caso, es aplicada a Dios. Dios recibe la acción de ser manifestado. Entonces, él dice, alguien distinto debió de manifestar a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿quién manifestó a Dios? El Padre. El Padre manifestó a Dios. Entonces tendríamos otra pregunta. ¿El Padre, que es Dios, manifestó a otro Dios? Sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿el Dios manifestado es el mismo Dios que manifestó, refiriéndose al Padre? Eso sería segunda pregunta. Tercera pregunta, si la palabra Dios de Timoteo 3:16 quiere ser aplicado a la segunda persona de la Trinidad, quiere decir que el mismo sustantivo Dios puede ser aplicado a la primera persona de la Trinidad. Significaría entonces que pudiéramos decir Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. Todas estas preguntas son un grave problema para el mundo trinitario. Inclusive, la sola pregunta que ellos están realizando es un problema para ellos, porque tendríamos
que pensar que hay alguien distinto a Dios quien lo manifestó. Y la pregunta ¿es otro Dios? ¿Cierto? Pero vamos a seguir escuchando. Entonces, hagamos esta pregunta. En 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios ha sido manifestado en carne, ¿quién fue el que manifestó a Dios en carne? Sería una excelente pregunta. ¿Quién manifestó a Dios? ¿O de cuántos dioses estamos hablando? ¿Cierto? ¿De cuántos dioses estamos hablando? Porque si hay un alguien distinto al Dios de Timoteo 3:16 que lo manifestó, entonces ya estaríamos en politeísmo. Y si el Dios que manifestó al Dios que encontramos en Timoteo 3:16 es el mismo Dios, entonces ¿cómo Dios puede manifestarse a sí mismo siendo dos personas distintas? Porque aquí encontramos el sustantivo Dios, ¿cierto? El sustantivo Dios. La idea está muy clara, que Dios recibe la acción de ser manifestado. Dios recibe la acción. ¿De quién la recibe? Del Padre que es Dios. El Padre que es Dios manifestó a Dios. ¿Se siente usted cómodo con eso? Pero como está la voz pasiva, ¿quién fue el que lo manifestó? O sea, ¿quién manifestó a Dios? Para dar luz a este asunto, consideren lo siguiente. Los universitarios no tienen ningún problema con decir quién fue el que manifestó al Hijo en tales textos como primera... Ok, entonces fíjese el terrible error. Bueno, este es otro de los errores que ya vamos a encontrar del señor Luis Carlos Reyes. Él va a ser como un ejemplo, ¿no? Él va a aplicar primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, de la palabra manifestó, para aplicárselo tal cual como lo va a interpretar en primera de Juan 3:8 a Timoteo 3:16. Hacer eso realmente no es solamente no entender la gramática, es hacer eso no solamente no entenderla, sino que al mismo tiempo es atropellarla. Y no solamente es atropellar la gramática, es no entender el contexto donde se encuentra esa palabra. Entonces parece ser que el señor Luis Carlos Reyes utiliza la palabra, dice, aquí está la palabra en este texto, aquí está la palabra también en este texto, y entonces la vamos a interpretar de la misma manera. Ojo con eso, porque las palabras tienen su contexto y el contexto es lo que nos ayuda a entender la manera de interpretar dicha palabra dentro del texto y su contexto, cosa que el señor Luis Carlos Reyes obviamente él no va a hacer en este video, pero aquí lo vamos a educar, aquí le vamos a enseñar y no se pierda toda esta enseñanza que vamos a dar en el día de hoy porque será de mucha bendición. Juan capítulo 3, verso 8. Este verso dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Aquí donde dice que el Hijo de Dios se manifestó, ¿saben cuál verbo se localiza aquí? Se localiza efanerode. Es el mismo verbo exacto que se localiza en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, y también está en la voz pasiva. Entonces, si los unitarios van a decir que fue Dios el que solo se manifestó en 1 Timoteo 3:16, por la misma lógica tendrá que concluir que fue el Hijo mismo que se manifestó. Pero ¿cómo se pudo haber manifestado el mismo Hijo de Dios como hombre si no existía antes de ser hombre? Según los universitarios. Es interesante que los universitarios... Observen la manera de interpretar la Biblia del señor Luis Carlos Reyes. Mire, últimamente cuando yo escucho los videos del señor Luis Carlos Reyes y cómo él interpreta la Biblia, me doy cuenta de su incapacidad, y no solamente de su incapacidad, sino de su afán de decir algo que la Biblia no enseña, Ahora, solamente póngase a pensar lo siguiente. Él está utilizando la misma palabra, ¿verdad? En Timoteo 3:16 para aplicárselo a este texto. Entonces, como aquí en este texto, ¿verdad? Aquí en este texto, él lo interpreta de que el Hijo fue manifestado, ¿cierto? Y que el Hijo recibe la acción. Entonces, él quiere aplicarlo a Timoteo 3:16 cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Le voy a mostrar cuál es uno de los grandes problemas. Que está haciendo el señor Luis Carlos Reyes con esto. Pero vamos a seguir escuchando.
trinitarios pueden aceptar que el Padre fue el que hizo la acción de manifestar al Hijo de Dios en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, con el verbo pasivo ephanerote. O sea, ellos pueden admitir que el Padre hizo la acción de manifestar al Hijo. Pero qué conveniente que cuando hacemos la misma pregunta de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde se localiza el mismo verbo exacto ephanerote, y hasta también de la voz pasiva, y cuando preguntamos quién manifestó a Dios en 1 Timoteo 3:16, ellos responden con decir que fue el Padre que se automanifestó él mismo, pero completamente ignoran que el verbo es pasivo. O sea, es decir, que el que fue manifestado por alguien más aparte del sujeto del verbo. Porque Y es que ahí viene el problema. Todavía el señor Luis Carlos Reyes tendría que preguntar si alguien distinto al Dios manifestado lo manifestó. O si estamos hablando del mismo Dios. El mismo Dios que manifestó es el mismo Dios manifestado. Eso lo tendría que explicar el señor Luis Carlos Reyes. ¿Cierto? Porque ahí estamos hablando de Dios. Y él repite la pregunta, ¿quién manifestó a Dios? Y realmente sería interesante que él respondiera. El Padre manifestó a Dios, pero el Padre no es Dios. O sea, Dios manifestó a Dios. ¿Cierto? Pero entonces, si él quiere decir, no, es que la palabra Dios en Timoteo 3:16 se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Ah, bueno, si este fuese el caso, significaría que yo también puedo utilizar el sustantivo Dios para aplicárselo a la primera persona de la Trinidad y decir que Dios, refiriéndose a la primera persona de la Trinidad, manifestó a Dios refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad. O sea, Dios manifestó a Dios. Eso realmente es una completa locura por parte del señor Luis Carlos Reyes. Pero aparte de esto, mire, ningún gramatólogo serio se ha atrevido a decir tal cosa en sus libros. Ni Walla, ni Steven, nadie, ningún gramatólogo trinitario se ha atrevido a explicar que la palabra manifestado, que está en pasivo, auristo, en tercera persona, el singular, es porque está recibiendo la acción de alguien externo quien lo manifestó. O sea, como si alguien distinto a Dios lo hubiese manifestado. Realmente eso es terrible, terrible. Pero vamos a seguir escuchando porque después voy a presentar unas diapositivas donde esto se nos va a aclarar mucho más. si recordamos el uso más común de la voz pasiva en el griego, se usaba para indicar que el sujeto recibe la acción del verbo, no que hace la acción del verbo. Entonces, ¿quién es el que hizo la acción de manifestar al sujeto de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16? Ahora aquí realmente se ve una gran hipocresía tremenda, porque si los unitarios aceptan que el que hizo la acción de ephanerote, de manifestar, y se manifestó él mismo en 1 de Timoteo 3, 16, fue Dios el Padre, preexistente, entonces, ¿por qué no son coherentes con la traducción del mismo verbo exacto ephanerote en 1 de Juan capítulo 3, verso 8? Y también aceptar que fue el Hijo de Dios preexistente que también se automanifestó en carne para quitar los pecados del mundo. Vean, 1 de Juan capítulo 3, verso 5 y verso 8. El hecho es que toda la teología trinitaria está de acuerdo con todos lugares, ya que fue el Padre que envió al Hijo al mundo del cielo para quitar los pecados del mundo. Sí, es verdad que Dios fue manifestado en carne, pero fue el Hijo de Dios como Dios el que fue manifestado en carne. Y fue el Padre que lo manifestó al mundo cuando tomó el Hijo carne. Entonces fíjese que aquí el señor Luis Carlos Reyes hace un juego y entonces él utiliza la palabra Dios y lo reemplaza por Hijo. Claro, al reemplazar la palabra Dios por Hijo, entonces él se siente cómodo de decir que fue el Padre quien manifestó al Hijo. Pero el texto no dice que el Hijo fue manifestado, sino Dios fue manifestado. Ahora, si nosotros creemos que hay un solo Dios, quiere decir que el único Dios fue manifestado. La pregunta es, ¿ese Dios que fue manifestado por otro Dios o fue manifestado por el mismo Dios que se manifestó? Cualquiera de las respuestas sería un grave problema para el mundo trinitario. Y la pregunta queda en el aire, porque la pregunta que ellos hacen es, ¿quién manifestó a Dios? Bueno, nos gustaría saber quién manifestó a Dios. Él dice, el Padre, o sea, el Padre manifestó al único Dios. Porque el Dios que se manifestó en Timoteo 3:16 es el único Dios. Y si hay un solo Dios, si hay un solo y único Dios y Dios fue manifestado en carne, significa que el único y solo Dios se manifestó en carne. Ahora, si hay alguien distinto al Dios manifestado, significa que un Dios distinto al Dios que se manifestó, lo manifestó. Y si el mismo Dios que lo manifestó es el mismo Dios manifestado, entonces tendría que la Trinidad explicarnos eso. Sea como sea, el mundo trinitario tendría un gran problema. Pero vamos a seguir escuchando.
es el que aún era rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza nos hiciéramos ricos. 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Si los universitarios argumentan que en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 indica que Dios mismo hizo la acción de manifestar a Dios, entonces también tendrían que concluir que el Hijo de Dios mismo también hizo la acción de manifestar al Hijo de Dios en carne para perdonar los pecados de la gente. Entonces, fíjese, él está haciendo, o sea, el señor Luis Carlos Reyes no se tomó la modestia, el tiempo de poder entender que las palabras, aunque sean iguales en diferentes textos, no siempre se interpreta de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada palabra está en un texto y cada texto dentro de su contexto. Entonces, eso es muy importante, pero eso es muy básico. El señor Luis Carlos Reyes debería saber eso. Y si no lo sabe, pues nos dejaría mucho que pensar acerca de sus enseñanzas. Pero vamos a seguir escuchando. En 1 Juan capítulo 3, verso 8. Los solicitarios realmente no tienen ningún argumento sólido contra la doctrina de la Trinidad aquí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Solo lo recitan sin realmente darse cuenta que no hay ningún problema para el trinitario con este texto. Si ellos insisten. Claro que es un gran problema para el mundo trinitario, Timoteo 3, 16. Ok, entonces prácticamente eso es la enseñanza del señor Luis Carlos Reyes. Ahora vámonos para un segundo video. Y vamos a escucharlo y también lo vamos a analizar. Así que Pablo no está diciendo que no podamos dialogar acerca de el misterio de la piedad, sino lo que está diciendo es que lo que no se puede poner en tela de juicio o no se puede discutir es la grandeza de este misterio, para que lo tengan en cuenta. Ahora, es interesante aquí que todos los verbos en este versículo, otra manera en la que mal lo utilizan los universitarios es que ellos dicen Dios se manifestó en carne, diciendo que el Padre se hizo hombre, pero el texto no dice que Dios se manifestó en carne, dice Dios fue manifestado en carne. Y esto... Bueno, aquí resulta de que este amigo trinitario, que entre otras cosas es un apóstata, de todas maneras, este amigo trinitario dice, no, la Biblia no dice que Dios se manifestó en carne, la Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Quiere decir de que él se siente cómodo con la expresión Dios fue manifestado en carne. Significa que él está casado con una versión, ¿cierto? Y les voy a presentar varias versiones, muchas versiones, donde el texto dice Dios se manifestó en carne. Pero él no se siente cómodo con esas traducciones, sino Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque él, al igual que el señor Luis Carlos Reyes, lo que nos va a decir es que alguien distinto al Dios que se manifestó, lo manifestó. Volviendo al mismo problema. Volviéndose estas personas en politeístas. Porque la palabra en Timoteo 3:16 no dice hijo, sino Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces, la pregunta es, ¿quién manifestó a Dios? ¿Un Dios distinto al Dios que se manifestó? ¿O el mismo Dios que manifestó es el mismo Dios manifestado? Sea cual sea la respuesta, es un grande problema para estos amigos trinitarios. Pero vamos a seguir escuchando. Es importante, porque si Dios fue manifestado en carne, lo que indica es que fue manifestado en carne por otro. ¿Por otro qué? ¿Por otro Dios? ¿Se da cuenta? Si Dios fue manifestado en carne, eso significa que fue manifestado por otro. Entonces, ¿sería otro qué? Pues otro Dios. ¿Por qué? Porque el que fue manifestado, se está hablando de Dios, ¿cierto? Entonces, si el Dios manifestado fue manifestado por otro, significa que fue otro distinto al Dios manifestado. En este caso sería otro Dios. Eso es una herejía, eso es politeísmo. Me parece que este maestro del error tiene un grave problema de interpretación. Entonces él dice, Dios fue manifestado. Si está en voz pasiva y dice que Dios fue manifestado, significa que alguien distinto al Dios manifestado lo manifestó. Bueno, ¿quién sería ese otro? ¿Otro Dios? Dice, no, otra persona. No, pero es que en Timoteo 3:16 no dice que una persona se manifestó, sino Dios, el sustantivo Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces la pregunta es, ¿un Dios distinto al Dios que se manifestó lo manifestó? ¿O un Dios
o el Dios que manifestó es el mismo Dios manifestado. Ese sería lo que la Trinidad tendría que responder. Esto en griego se conoce como que el verbo está en voz pasiva. En griego hay voces No, no solamente está en voz pasiva, está en auristo pasivo. La voz es pasiva, auristo pasivo, ¿verdad? En tercera persona del singular. verbales, y lo que nos indican estas voces es la acción o la relación que tiene el sujeto con el verbo, con los verbos de las oraciones. Entonces, en este sentido, aquí Dios no se manifestó en carne, sino Dios fue manifestado en carne. Alguien manifestó a Dios, Alguien manifestó a Dios, o sea, Dios necesitó que alguien lo manifestara. Hay un solo Dios, hay un único Dios, y él dice que alguien distinto al Dios manifestado lo manifestó. Eso realmente, de verdad, es una completa herejía. distinto. Y todos los verbos están así, el verbo justificar, el verbo ver, el verbo predicar, el verbo creer y el verbo recibir, todos están en voz media, lo que indican que alguien ha hecho esta acción sobre el sujeto de estas oraciones, que es Dios. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios no se justificó en el Espíritu, sino que Dios fue justificado en el Espíritu por otro, por el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles, Dios no se vio a sí mismo, sino que Dios fue visto por los ángeles, por otro. Dios no se predicó a los gentiles, sino que Dios fue predicado a los gentiles por otros. Dios fue creído en el mundo, Dios no se creyó. El texto no está diciendo Dios se creyó a sí mismo, sino que Dios fue creído en el mundo, claramente, por otros. Y Dios no se recibió arriba en gloria, sino que Dios fue recibido por otro, arriba en gloria. Bueno, fíjese que yo no sé si él quiere seguir la regla y aplicarle esa misma regla a la palabra carne. Porque cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, obviamente la palabra carne se está hablando de que Dios se manifestó como un verdadero hombre. Entonces, la pregunta es, ¿Jesucristo como hombre es otra persona al Dios que se manifestó? Así como él quiere mencionar con ángeles, con gentiles, con mundo. Pero no, él no puede aplicar esa regla que él está haciendo, aplicárselo a lo que tiene que ver con la carne, porque entonces entraría él en un nestorianismo, o entraría él en un adopcionismo, o entraría él en un dinamismo. Entonces es eso, ¿cierto? Entonces, si él quiere separar la palabra Dios y la palabra carne, como quiere separar a la palabra Dios y la palabra ángeles, Dios y gentiles y cosas así, entonces tendría un gran problema. Lo que él debe entender es que Dios fue manifestado, Dios fue justificado en el Espíritu, ¿verdad? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, pero todo eso es en virtud a la encarnación, ¿cierto? En virtud a la encarnación. Entonces, cuando Dios se manifiesta en carne como un verdadero hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el Dios que él siempre ha sido, entonces Jesús como un verdadero hombre es cuando la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, como un verdadero hombre, en virtud a la manifestación de Dios en carne, entonces fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces sí sería bueno que este amigo, no sé si él estaría dispuesto a separar la manifestación de Dios en carne del Dios que se manifestó. ¿Cierto? Realmente es algo desastroso. La enseñanza de esta persona es inadecuada, improcedente, irrespetuosa. Está cargada de una gran cantidad de error, pero aquí vamos a educarlo. Ahorita voy a presentar unas evidencias por las cuales usted se dará cuenta los graves errores de estas personas.
Eso es lo que indica la voz media y la voz pasiva, perdón. Las tres voces son activa, media y pasiva. Tengo ejemplos de esto, quería mostrárselos, pero creo que se hace muy largo el video para, para analizar cada una de estas voces. Quiero hacerlo de nuevo lo más corto que pueda. Pero todos estos verbos están en voz pasiva. Así que Dios aquí lo que hace es recibir las acciones de parte de otro. Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en el Espíritu, Dios fue visto de los ángeles, Dios fue... Tocaría preguntarle a este amigo si cuando Jesucristo era un hombre era una persona distinta al Dios que se manifestó. No sé si el amigo quiera caer en nestorianismo, en la herejía de Nestorio, o en la herejía del adopcionismo, o en la herejía del dinamismo, no sé. predicado a los gentiles, Dios fue creído en el mundo y Dios fue recibido arriba en gloria. Ahora, el problema con esto que tienen los universitarios es que para ellos este Dios tiene que ser el Padre, es decir, este sujeto tiene que ser el Padre porque ellos creen que Dios es unipersonal. Bueno, tiene que ser el Padre, no es porque nosotros lo estamos imponiendo, es que la Biblia dice que Dios es el Padre, ¿cierto? Así lo enseña la palabra del Señor. Mire, nuevamente yo digo lo siguiente a este amigo trinitario. Para este amigo trinitario, la palabra Dios hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, cosa que la Biblia no enseña. Pero si este fuese el caso, cosa que no lo es, entonces esta segunda persona de la Trinidad sería el Padre de este trinitario, ¿cierto? Si la segunda persona de la Trinidad es Dios y este Dios es el Dios de este trinitario, entonces el Dios de este trinitario sería el Padre. Porque ¿cómo llamaría este trinitario a ese Dios de Timoteo 3:16? ¿Lo llamaría hijo mío? ¿O lo llamaría padre mío? ¿O lo llamaría hermano mío? Si este Dios de Timoteo 3:16 es la segunda persona de la Trinidad, resulta que la segunda persona de la Trinidad entonces llegó a ser hermano de nosotros según la carne. Pero si la segunda persona de la Trinidad llegó a ser hermano de nosotros según la carne, ¿qué sería la segunda persona de la Trinidad como Dios y creador de nosotros antes de la encarnación? No sería ya hermano, tendría que ser en este sentido Padre. De todas maneras, independientemente de todo esto, la Biblia nos enseña que el Padre es el único Dios. Que el Padre es el único Dios. Pero vamos a seguir adelante y también lo vamos a explicar. Por lo tanto, no tienen otra opción. Así que la pregunta es, ¿quién manifestó al Padre en carne? Tiene que haber otra persona. Pero el problema es que ellos, en su teología, no hay otras personas. Bueno, porque él supone que como está en la palabra pasiva, manifestado, entonces la acción recae sobre aquel que se manifestó, ¿cierto? Pero resulta de que la palabra manifestado en voz pasiva está en auristo y también puede ser traducida como Dios se manifestó, o sea, Dios mismo se dio a conocer o Dios mismo se manifestó como un verdadero hombre. Y eso también voy a mostrar las evidencias dentro de un momento. Solo está el Padre. El Padre fue recibido arriba en gloria, es lo que ellos tienen que decir, porque este Dios, como Dios es unipersonal, no hay más personas en Dios, sino que solo es el Padre, entonces el Padre fue recibido arriba en gloria. ¿Quién? Bueno, cuando la Biblia dice justificado en el Espíritu, ¿quién fue justificado en el Espíritu? El Hijo. ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿Verdad? El Hijo. Predicado a los gentiles, el Hijo. Creído en el mundo, el Hijo. Recibido arriba de gloria, el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Dios manifestado en carne. Quiere decir que el Hijo viene a partir de la manifestación de Dios en carne. De tal manera, cuando Dios, existiendo en forma de Dios, toma en su encarnación o en su manifestación en carne esta forma de siervo, Jesús en su forma de siervo como un verdadero hombre e hijo de Dios, entonces fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Recibió al Padre arriba en gloria.
Ahora, el Padre fue creído en el mundo, el Padre fue predicado a los gentiles, el Padre fue visto de los ángeles, cuando la Biblia dice que al Padre, Jesús dijo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese es el que ha visto al Padre. Fíjese que precisamente la Biblia dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, la razón bíblica por la cual Jesús es el Hijo de Dios es porque Jesús fue engendrado. Y al haber sido engendrado, entonces nació. La razón por la cual Jesús es hijo es porque fue engendrado y nació. Es hijo de Dios porque fue el Padre quien lo engendró, ¿cierto? Ahora, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo fue el que engendró al Mesías. De tal manera, el Padre, siendo Espíritu, según Juan 4:24, y según el apóstol Pablo en Efesios 4:4, solamente hay un Espíritu, y el Espíritu Santo en Mateo 1:18 y 20 fue el que engendró al Mesías. Es obvio que cuando se habla del Espíritu Santo engendrando al Mesías, se está refiriendo al Padre, quien es Espíritu, a menos que el mundo trinitario quiera creer que el Espíritu Santo es un espíritu distinto al espíritu de la persona divina del Padre, hablando ontológicamente, que sería también algo desastroso. Entrarían en una nueva herejía. Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de que Jesús es el Hijo de Dios en virtud al engendramiento y al nacimiento que Él experimentó como un verdadero hombre. Pero solamente podemos hablar de Jesucristo como un verdadero hombre en virtud a la manifestación del único Dios en carne, como un verdadero hombre nacido de mujer e hijo de Dios, sin dejar de ser el Dios que Él siempre ha sido, el cual sería el Padre. Entonces, cuando la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, significa que Dios, siendo espíritu, el cual es el Padre, se manifestó como un verdadero hombre. Quien como un verdadero hombre nacido de mujer sin dejar de ser Dios es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios en carne, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios en carne, el Hijo de Dios fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero aquí entonces entraría toda la Biblia en una contradicción. Vamos a analizar, y de nuevo, si nosotros analizamos cada uno de estos predicados, vamos a mirar que todos estos predicados en la Biblia y los apóstoles lo anunciaron del Hijo. El Hijo fue el que fue justificado en el Espíritu, el Hijo fue el que fue visto de los ángeles, el Hijo fue el que fue predicado a los gentiles, el Hijo fue el que fue creído en el mundo. ¿Y por qué se habla de que todo esto es aplicado al Hijo? En virtud a la manifestación de Dios en carne. Porque nosotros creemos a la luz de la Biblia que el Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. Entonces, en virtud a esa manifestación de Dios en carne es que dice justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Hijo fue el que fue recibido arriba en gloria, y por lo tanto el Hijo fue el que fue, valga la redundancia, manifestado en carne. Bueno, entonces, este amigo, al igual que Luis Carlos Reyes, él cree que otro manifestó a Dios. La pregunta es, ¿quién manifestó a Dios? Luis Carlos pregunta, ¿quién manifestó a Dios? Él dice, otro. ¿Otro qué? ¿Otro Dios? Otro Dios manifestó a Dios. Bien, vamos a presentar aquí. Vamos a presentar aquí. Esto que es muy, pero muy interesante. Observe. Así que... Ok, permítame que un momento. Bien, entonces vamos a presentar estas imágenes, estas diapositivas, y vamos a trabajar en ellas. Vamos a trabajar en ellas. Ok. Dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La palabra manifestado, obviamente, es un verbo.
del griego efanerou, ¿verdad? Pero es un verbo auristo pasivo. Ok. Entonces, estos amigos trinitarios, como el señor Luis Carlos Reyes y el otro trinitario, él cree que porque está en voz pasivo, alguien distinto a Dios lo manifestó. Si este fuese el caso, cosa que no lo es, pero si este fuese el caso, quiere decir que alguien distinto a Dios lo manifestó. Sería otro distinto a Dios lo manifestó. Entonces, la pregunta es, ¿será otro Dios? ¿Otro Dios manifestó al Dios manifestado? Sería una herejía, sería un politeísmo. Ahora, o podríamos preguntar, ¿el mismo Dios que manifestó es el mismo Dios manifestado? ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede manifestar a alguien distinto al Dios manifestado siendo el mismo Dios? ¿Por qué? Porque si el mundo trinitario lo que quiere decirnos es que la palabra Dios, el sustantivo Dios de Timoteo 3:16 hace referencia a esa la persona del Hijo, bueno, entonces en ese mismo sentido podríamos decir que el mismo sustantivo Dios puede ser aplicado a la primera persona de la Trinidad. Y si la palabra Dios en Timoteo 3:16 está aplicado a la segunda persona de la Trinidad, entonces podemos aplicarlo eso también para la primera. Entonces podríamos decir que Dios, refiriéndose a la primera persona de la Trinidad, manifestó a Dios refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad. Dios manifestó a Dios. El primer Dios es para el Padre, el segundo Dios es para el Hijo. Dios manifestó a Dios. Sea como sea, el mundo trinitario tendría un grave problema. Tendría un grave problema. Pero vamos a seguir aquí. Bien, resulta que aquí encontramos lo siguiente. Dice, Biblia al día, Timoteo 3:16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Entonces observe que estos eruditos, ¿verdad? Trinitarios, estos que tradujeron la Biblia al día, ellos no colocaron fue manifestado, sino Él se manifestó. O sea, como Dios mismo manifestándose, ¿cierto? Entendiendo que el pronombre personal en tercera persona del singular Él está indicando al sujeto ya mencionado del texto anterior, que sería el Dios viviente. Entonces sería el Dios viviente se manifestó, Dios mismo manifestándose. Porque si bien es cierto, se encuentra la voz pasiva de ese verbo, también es cierto que se encuentra la voz pasiva, pero en auristo. Y no solamente esto, sino que se encuentra dentro de un contexto donde nos indica que Dios se manifestó. Esto lo entendieron estos trinitarios que tradujeron la Biblia al día. Él se manifestó. Ahora, la Biblia latinoamericana 1972, dice, sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne. Él se ha. Un acto propio de aquel que se manifestó, en este caso, Dios. Estas dos traducciones echan por tierra al señor Luis Carlos Reyes y al otro trinitario, ¿verdad? Ya no les sirve estas traducciones bíblicas. Por ejemplo, tenemos la Nácar Colunga, ¿verdad? Edición 1944, donde dice, y sin duda que es grande el misterio de la piedad, que se ha manifestado en la carne. ¿Quién se ha manifestado en la carne? Dios. Dios mismo se ha manifestado. ¿Cierto? Ya estas versiones o estas traducciones ya echan por tierra la enseñanza del señor Luis Carlos Reyes y del otro trinitario. Biblia del Oso, 1569. Y sin falta, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la traducción nos está diciendo que Dios mismo, por voluntad propia, voluntad de sí mismo, Dios decidió manifestarse en carne. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tenemos el verbo manifestar en voz pasiva aoristo en Timoteo 3:16, lo mejor es entender que Dios se manifestó en carne, ¿cierto?
Entonces ellos tienen que entender de que la palabra, el verbo manifestar no solamente está en voz pasiva, sino que está en voz pasiva aoristo. Y que la palabra manifestar, que está en voz pasiva aoristo, está dentro de un texto y que ese texto está dentro de un contexto. De tal manera, el texto dentro de su contexto te va a ayudar a poder entender cómo debes interpretar dicha palabra. Pero eso no lo hace el mundo trinitario. Por lo menos estos trinitarios de estas 4 traducciones, ellos entendieron que Dios se manifestó en carne. También tenemos la Reina Valera 2000. Dice, y sin falta, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. ¿Cierto? También tenemos la versión internacional 1984. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, refiriéndose a Dios, se manifestó como hombre. Entonces, fíjese todo esto. Todas estas traducciones están echando por tierra todo lo que ya escuchamos, todo lo que ya escuchamos del señor Luis Carlos Reyes, todo lo que escuchamos de este trinitario, de este apóstata trinitario, de este falso maestro trinitario. Todas estas traducciones están echando por tierra lo que estos trinitarios nos quieren hacer creer. Biblia, el pueblo de Dios. En efecto, es realmente grande el misterio que veneramos. Él se manifestó en la carne, refiriéndose a Dios. Dios se manifestó en la carne. Ahora, en el Nuevo Testamento de la Reina Valera 1858 dice, y sin falta grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Les he mostrado aproximadamente 8 traducciones que echan por tierra todo lo que el señor Luis Carlos Reyes en su momento enseñó y lo que también enseñó este trinitario. Ahora bien, fíjese lo que encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 12 y 14. Dice, pero después, hablando de Jesús, cuando Jesús resucitó, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. La palabra apareció es la misma palabra que encontramos en Timoteo 3:16 y está en voz pasiva aoristo, ¿cierto? Pero nadie creería que cuando Jesús se le apareció a estas personas por el camino es que alguien apareció, ¿verdad? Alguien distinto a Jesús lo apareció. O sea, es obvio que Jesús se apareció a ellos, ¿cierto? Se apareció a ellos. Jesús decidió aparecérseles y se les apareció a ellos. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a las mesas. Y la palabra se apareció en el versículo 14 también está en voz pasiva aoristo, tal cual como se encuentra en Timoteo 3:16. Tanto en el verso 12 como en el verso 14, Jesús se le aparece a estas personas por el camino, se les aparece a sus discípulos, pero Jesús decide aparecérseles. Él personalmente, por decisión propia, se le apareció a ellos, ¿cierto? Entonces, aunque el verbo está en pasivo aoristo, se entiende o se sobreentiende que nadie hizo que Jesús se apareciera, él mismo se apareció. Y en ese sentido es que debemos de entender la palabra manifestado en Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, es lo mismo decir Dios se manifestó en carne. Ok, tenemos también a Juan capítulo 21 versículo 12. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado, versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La palabra se manifestaba
también está en voz pasivo aoristo. Pero nadie se le va a ocurrir pensar o creer que alguien distinto a Jesús hizo que Jesús se le apareciera a sus discípulos. Cierto que no, sería una completa locura. Entonces, pero resulta que el señor Luis Carlos Reyes nos quiere venir aquí con una nueva interpretación bíblica, con una manera de interpretar la gramática griega y realmente está totalmente desviado del blanco, está totalmente apartado del blanco, está apartado de una correcta interpretación y estos ejemplos son suficientes. Tenemos, ya presenté cómo otras traducciones dicen Dios se manifestó, o sea, Dios haciendo la acción de manifestarse. Segundo, estoy presentando el mismo verbo con la misma voz pasiva aoristo en estos textos donde Jesús decide personalmente manifestarse a unas personas que van por el camino y en repetidas veces a sus discípulos. ¿Cierto? También tenemos Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cierto? Refiriéndose al Señor Jesucristo. Y también está en voz pasiva aoristo, ¿cierto? Ahora, fíjese aquí lo que este amigo trinitario nos quería hacer creer. Él dice, espíritu, que es un sustantivo dativo, ángeles, gentiles, mundo y gloria. Entonces él dice, espíritu otro, ángeles otro, gentiles otro, mundo otro, gloria otro. Pero resulta que la palabra carne también está en sustantivo dativo. Pero resulta que yo no creo que él vaya a pensar o a entender o a enseñar que cuando se dice que Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Hablando de carne, refiriéndose que Dios fue manifestado como un hombre. Yo no sé si él quiere dividir en la persona de Jesús, ¿verdad? Como si el hombre es una persona distinta al Dios que se manifestó. ¿Qué es lo que él quiere hacer con las palabras que están en azul, que son un sustantivo dativo? Porque él no entiende que cuando se dice justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, es en virtud a la manifestación de Dios en carne. Y Dios manifestado en carne, como un verdadero hombre nacido de mujer, es lo que la Biblia presenta como el Hijo de Dios. De tal manera que si él dice, es que el que fue justificado en el Espíritu fue el Hijo de Dios, nosotros decimos amén. Es que el que fue visto de los ángeles fue el Hijo de Dios, amén. Predicado a los gentiles, el Hijo de Dios, amén. Creído en el mundo, el Hijo de Dios, amén. Recibido arriba en gloria, el Hijo de Dios, amén. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre, sin dejar de ser el Dios que siempre ha sido. El Dios que se manifestó en carne y trasciende a su encarnación. Entonces, este amigo trinitario, al igual que el señor Luis Carlos Reyes, tiene un gran problema. Entender la palabra manifestado como si alguien distinto a Dios lo manifestara es un terrible problema, es caer en herejía, es caer en politeísmo, es caer en muchas cosas menos que en una sana doctrina. Bien, ahora vamos a Timoteo capítulo 3 versículo 16, pero dentro de su contexto. Si usted se da cuenta, la palabra manifestado, ¿cierto?, está dentro de un texto y el texto dentro de un contexto. Ahora, la palabra Dios en Timoteo 3:15 está dos veces. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Este Dios viviente es el Dios del cual es la casa, ¿cierto? Así que cuando se dice la casa de Dios, este Dios es el mismo Dios viviente. Ok. Y cuando en el versículo 16 dice Dios fue manifestado en carne, se está refiriendo al Dios del texto anterior, refiriéndose al Dios viviente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el Dios viviente fue el que
se manifestó en carne. Ahora, si este amigo no cree estos trinitarios como Luis Carlos Reyes y el otro trinitario, sería bueno preguntarle si el Dios viviente de Timoteo 3:15 es el Dios viviente de Timoteo 3:16, quien se manifestó en carne. Ahora, cada vez que en la Biblia usted encuentra el Dios viviente, siempre es para hacer referencia al Padre. Siempre es para hacer referencia al Padre. Ahora, si estos trinitarios creen que el Dios viviente se manifestó en carne, entonces ellos tendrían que explicar cómo Jesús es el Hijo del Dios viviente y al mismo tiempo es el Dios viviente manifestado en carne. Es obvio que cuando se habla de que el Dios viviente fue manifestado en carne, es porque se está hablando del Padre. Ahora, y también es obvio que cuando se dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es porque nos estamos refiriendo a Jesús como un verdadero hombre, quien como hombre experimentó el ser engendrado y el haber nacido, ¿verdad?, como un verdadero hombre. Estas dos verdades las encontramos en la persona de Jesús. De tal manera es que encontramos que en Timoteo 3:16 Dios mismo decide manifestarse en carne. Por ejemplo, en Timoteo capítulo 2 versículo 5 se nos habla de que hay un solo Dios y se nos habla de que hay un solo mediador entre el solo Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero no podemos hablar de Jesucristo hombre si primeramente no hablamos del Dios que se manifestó en carne según Timoteo 3:16. Ahora, cuando nosotros le preguntamos al texto de Timoteo 2:5, ¿quién es el solo Dios? Es obvio que cuando se habla del solo Dios en Timoteo 2:5, se está refiriendo al Padre. El Padre es el solo Dios. Y entre el solo Dios y los hombres, entre el solo Dios que es el Padre y los hombres, hay un mediador, quien es Jesucristo hombre. Pero Jesucristo hombre, ¿verdad? No podemos hablar de Jesucristo hombre sin que hablemos de que el solo Dios de Timoteo 2:5 fue el que se manifestó en carne en Timoteo 3:16. Y que cuando hablamos de Jesucristo hombre como mediador, estamos hablando de la manifestación de Dios en carne como un verdadero hombre sin que Dios haya dejado de ser Dios. Y en ese sentido es que podemos decir justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Tanto es así que cuando el señor Luis Carlos Reyes pregunta ¿quién manifestó a Dios?, esa pregunta ya se vuelve un problema para ellos. La pregunta solita se vuelve un problema para ellos, porque ellos tendrían que responder quién manifestó a Dios. Si hay un solo Dios y Dios fue manifestado en carnes y ellos creen que alguien distinto al Dios que se manifestó fue el que lo manifestó, entonces ellos tendrían que explicarnos quién fue. Y si ellos nos dicen que fue el Padre, tendríamos que preguntarle a ellos si ese Padre es un Dios distinto al Dios manifestado, ¿cierto? Y si lo que ellos quieren hacer es utilizar la palabra Dios en Timoteo 3:16 para aplicárselo al Hijo, entonces en ese sentido nosotros también podríamos utilizar el mismo sustantivo Dios para aplicárselo al Padre y decir Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios refiriéndose al Hijo y volvemos a lo mismo. Dios manifestó a Dios. La pregunta es un arma mortal de muerte teológica y bíblica para el mundo trinitario. Quiero terminar con esta diapositiva y me parece muy, pero muy interesante cuando el señor Luis Carlos Reyes cita Primera de Juan. Si usted observa en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, la palabra manifestado también está en voz pasiva aoristo, en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo quiero utilizar aquí rápidamente, permítame un momento, voy a utilizar aquí la palabra Dios y lo vamos a colocar en amarillo. ¿Ok? Bien, perfecto.
Bien, presten atención aquí. Presten atención a esto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La palabra Dios que encontramos en el versículo 21, la palabra Dios, este Dios del versículo 21 es el mismo Dios que se manifestó en carne, según Timoteo 3:16. Si no es el mismo Dios, significa que es otro Dios. Pero si es el mismo Dios, entonces estamos hablando del Padre. Ahora, el detalle es que en el verso 20 se habla de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero. En el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es obvio que cuando en el versículo 19 se está hablando de Cristo como cordero, cuyo cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, se está hablando de un cordero que está en la mente de Dios, ¿cierto? Ok. Resulta que dice destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿verdad? ¿Quién fue manifestado en la palabra dentro del contexto? Por eso es que yo le digo, cuando usted tome una palabra, usted no puede interpretar esa palabra de la misma manera en todos los textos, ignorando el contexto donde está la palabra, ¿cierto? Por eso es que los gramatólogos trinitarios, la palabra manifestado, ¿verdad? En voz pasiva, aoristo, puede ser que está recibiendo, voz pasiva, aoristo, puede decir que está recibiendo la acción o que sencillamente la persona está haciendo la acción. Y por eso coloqué los ejemplos donde Jesús se apareció, él directamente a voluntad propia. ¿Con qué? Con la misma voz pasiva aoristo. Y también presenté las traducciones, presenté aproximadamente 8 traducciones donde dice Dios fue, donde dice Dios se manifestó en carne, donde está mostrando estas traducciones que Dios directamente hizo la acción de manifestarse. Ahora, esta palabra tiene que ser entendida dentro del texto y su texto dentro de su contexto para entender en qué momento hay que interpretar correctamente la palabra. Ahora, resulta que aquí tenemos un cordero que está en la mente de Dios desde la eternidad. Y dice, pero este cordero que está en la mente de Dios en la eternidad fue manifestado. Entonces uno dice, ¿quién manifestó al cordero que estaba en la mente de Dios? Ese cordero que estaba en la mente de Dios, que era un pensamiento, fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual, es decir, el cordero que estaba en la mente de Dios, que fue manifestado en ese cordero, o por medio de ese cordero, creemos en Dios. ¿Y quién es este Dios? El Dios que tenía ese cordero en su pensamiento antes de la fundación del mundo. De tal manera, para que ese pensamiento en Dios se volviera una realidad en el tiempo de los hombres, ese Dios se manifestó en aquel cordero que tenía en su mente, en su pensamiento. De tal manera, ese cordero que estaba en la mente de Dios, que ahora era palpable frente a los hombres, dentro del tiempo de los hombres, es mediante el cual nosotros creemos en Dios. ¿Y quién es este Dios? El Dios que se manifestó en carne. Y cuando dice que Dios se manifestó en carne, significa que Dios se manifestó en aquel cordero que él tenía en su pensamiento y propósito desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en Efesios capítulo 1, aquí lo voy a leer rápidamente, en Efesios capítulo 1, en la Biblia Dios habla hoy, dice, versículo 7, en su gran amor,
Dios nos ha liberado por la sangre de su Hijo. Vamos a ver si lo puedo presentar aquí. Ok, dice, en su gran amor Dios nos ha librado por la sangre de su Hijo, que su Hijo derramó, y ha perdonado nuestros pecados. Dios, este Dios, es el Dios que se manifestó en carne en Timoteo 3:16, o es otro Dios. Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio o su designio secreto, o el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. ¿Cuál es ese plan secreto que Dios tenía en la eternidad? Bueno, el apóstol Pedro nos muestra que ese plan secreto que el Padre tenía en la eternidad es el cordero que él tenía en su mente. Así que Dios el Padre tenía en su mente un cordero. Pero ese cordero que estaba en la mente de Dios fue manifestado, voz pasiva auristo. Pero ¿cómo ese cordero que estaba en la mente de Dios pudo haber sido manifestado? Bueno, cuando Dios se manifestó en aquel cordero que existía antes de la fundación del mundo como su propósito dentro de su voluntad o pensamiento. Y entonces dice, pero manifestado. ¿Qué cosa? El cordero que estaba en la mente de Dios fue manifestado. ¿Ah? ¿Y cuándo fue manifestado ese cordero? ¿Cuándo fue manifestado ese cordero que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo? Si ese cordero era un pensamiento en Dios antes de la fundación del mundo, ese pensamiento, dice, fue manifestado. Pero ¿cómo ese pensamiento pudo haber sido manifestado para que ese pensamiento llegara a ser algo que se pudiera palpar? Bueno, cuando el mismo Dios se manifestó en aquello que estaba en su propósito. Dios había establecido un propósito en sí mismo. Y dice, mediante el cual, mediante el cordero que se pudo palpar, que primeramente estaba en el pensamiento de Dios. En ese cordero que estaba en el pensamiento de Dios, que ahora se podía palpar, mediante ese cordero creéis en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios que se manifestó en carne, refiriéndose al Padre. Entonces creo que mis amigos trinitarios deben reflexionar sobre sus enseñanzas, sobre sus herejías, porque realmente esto es un gran problema para ellos. Realmente esto es un gran problema para ellos. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a mi WhatsApp personal, más 57 315 845 2211. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos promocionando mi libro, el cual está siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Libro La Unicidad de Dios, Biblia, Teología y Apología. Si usted quiere adquirir este libro, lo único que tiene que hacer es escribirme a mi WhatsApp personal, que está en pantalla, ¿verdad? Que está en pantalla. Lo voy a colocar nuevamente. Más 57, que es el indicativo aquí en Colombia, 315-845-2211. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra enseñanza. Bendiciones.